daros las gracias pues, a todos los asistentes que estáis en esta charla, en esta conferencia. Gracias a la organización, como lo ha presentado, yo creo, Juan Fernández, es algo positivo en cuanto a que podamos unirnos. Fíjense, no solamente desde España, sino también les mando un saludo a toda la parte de Sudamérica y de América, que sé que están conectados desde primeras horas, desde horas intempestivas, y de aquí les quiero mandar un fuerte abrazo desde España a todos los colegas de América. Y también pues darle gracias al doctor Acevedo y a Juan José Gasco, porque me lo habéis dejado tan fácil que casi no sé por dónde empezar, porque me habéis allanado tanto el camino que realmente me lo habéis dejado muy fácil. Os voy a enseñar que ya llevo 3 tacitas. Este es el escudo del Hospital Nacional Homeopático de México, donde yo me formé como médico homeópata, y ya llevo 3 tacitas de estas. Bueno, voy a comenzar, voy a ir a ritmo de vuelo de pájaro, porque es muy tarde. Se ha dicho ya todo lo del sistema inmunológico, se ha hablado hasta incluso bastante sobre los beneficios y las bases de la ozonoterapia y de las bases bioquímicas, y lo que me queda es, bueno, pues hacer algún pequeño aporte y vamos a ir pues trabajando un poquito sobre las actualizaciones que se están haciendo y qué tipo de terapia se está haciendo con el COVID-19, entre otras cosas, porque no nos va a dar tiempo y además meternos en todas las técnicas sería pues eso, hacer un curso realmente de todo un día. Bueno, la ozonoterapia, como habéis visto antes, es la administración del ozono a diferentes concentraciones según la enfermedad que vamos a tratar, y que el ozono es un tratamiento. Esto es importante, no sé si se ha dicho porque he estado presente casi todo el tiempo, pero en algún momento no he estado, pero es importante que sepa los médicos y los sanitarios que estén relacionados con la ozonoterapia o que alguno de los presentes no tenga muchas nociones, es importante saber que es un tratamiento médico y que es una mezcla de oxígeno al 91% y al 5% de ozono. Y que este oxígeno ozono está generado por un generador de ozono. Es un ozono artificial, no es el ozono, evidentemente, que tenemos en la atmósfera. No voy a hablar absolutamente nada de los mecanismos, o a lo mejor nombra una cosa, porque ya se ha hablado por el doctor Acevedo y por Juan José. Y entonces, cuando reaccionan, por ejemplo, en los mecanismos de acción, esto es importante, cuando reaccionan los fosfolípidos en la membrana, el ozono, va a generar unos mensajeros, unos segundos mensajeros, que son realmente lo importante cuando hacemos una terapia de ozono sistémica, que son los ozónidos, los aldehídos, los peróxidos, el peróxido tan importante de hidrógeno que se va a generar y que nos va a hacer como avanzadilla para un montón de reacciones, y que esto lo que tenemos que saber es que el ozono no tiene receptores específicos y lo que va a hacer es estimular unos segundos mensajeros que son mediadores químicos y que tienen una respuesta inmunitaria y activa sobre todo enzimas antioxidantes endógenas, aparte de toda la modulación de la inflamación, el transporte de oxígeno por la hemoglobina hacia los tejidos, etc. Entonces, esto, en resumen de todo lo que ha hablado el doctor Acevedo y Juan José, pues tiene estos efectos. Es un regulador del estrés oxidativo, interviene en la liberación de autocoides. Los autocoides son aquellas moléculas que están muy relacionados con los neurotransmisores, también con algunas hormonas, pues como puede ser la histamina, la serotonina, citoquinas proinflamatorias, los eicosanoides. Todo eso interviene cuando el ozono lo aplicamos a nivel sistémico en esta liberación de autocoides. También una regulación del metabolismo, es germicida de amplio espectro, tiene una modulación del sistema inmunológico bastante importante y que ahora profundizaremos un poquito, a un detalle más vamos a hablar sobre ello, de lo que se ha dicho anteriormente, y mejora el metabolismo del oxígeno, o sea, transporta el oxígeno porque mejora el eritrocito, mejora la hemoglobina y mejora el transporte hacia los tejidos de este oxígeno. Uno ve esto y dice, oye, esto es la maravilla. Esto funciona perfecto y con esto no hace falta que estudie nada más. Con estos tratamientos de ozono voy a ser el máximo. Bueno, no es así, la realidad luego es otra, pero
esto sí lo produce. ¿Qué va a producir todo esto? Depende de tres factores o tres características importantes y fundamentales a la hora de practicar la ozonoterapia. Un factor es que, o una característica, es que todo esto que estamos viendo aquí, de lo que estamos hablando desde que empezó el doctor Acevedo, depende de la técnica que tú hagas. No es lo mismo aplicar un aceite ozonizado en la piel, no es lo mismo aplicar un aceite ozonizado vía inhalatoria, no es lo mismo aplicar un aceite ozonizado vía oral, digestiva, no es lo mismo hacer una infiltración intradiscal, no es lo mismo paravertebral, no es lo mismo la técnica que se puede aplicar de autohemoterapia menor, autohemoterapia mayor o también algunos otros tipos de técnicas que se utiliza. No es lo mismo, evidentemente, tampoco las bolsas, exactamente no es lo mismo. Y tampoco es lo mismo la concentración y el volumen, quiere decir la dosis. Quiere decir la dosis. Es otra característica. ¿Sí? ¿Alguien me estaba preguntando? ¿Se me escucha bien? Llevo un micrófono que no sé si se me escucha bien. Si se me escucha bien, alguien me puede mandar un mensaje y decir que sí. Entonces, no es lo mismo, como decía, la concentración y el volumen. Se te escucha bien, Dani, perfecto, tú sigue. Gracias, gracias. Es que como llevo esto, no sé si se me está escuchando bien. Entonces, no es lo mismo, por un lado, la técnica de aplicación, no es lo mismo en la dosis, o sea, la concentración y el volumen, ahora os explicaré ese tipo de edad, y no es lo mismo hacia dónde quieres dirigir la diana terapéutica. Todo lo que se ha comentado hasta ahora es verdad, pero cuando vamos a la práctica tenemos que afinar. Hay una ciencia establecida, pero también hay una técnica y un arte. El arte del médico no se puede sustituir por la ciencia. Quiere decir, todo en nuestra profesión sanitaria, todo en nuestra profesión médica, tiene una parte científica, una parte de formación, una parte rigurosa de aplicación de los tratamientos, pero también tiene una parte que tenemos que aprender sobre la experiencia y ahí está, pues cada uno hacia dónde va a dirigir los tratamientos, qué técnicas va a dirigir y hacia dónde. Entonces, la técnica que tú desarrolles, la dosis que tú apliques y hacia dónde quieres aplicar ese ozono, hacia qué diana terapéutica quieres aplicar ese ozono. Bueno, no voy a hablar mucho más de ello porque el doctor ya comentó que es antiinflamatoria, antimicrobiana, es un gran germicida, es analgésica, por ende, porque baja la inflamación, modula también, evidentemente, la respuesta inmunológica y también tiene una parte muy interesante que es la regeneradora. Esa parte de regenerador de tejidos o que ayuda a la proliferación de tejido de cicatrización es muy interesante, pero ¿dónde? En las cicatrices, por ejemplo, o en las úlceras varicosas, en las foliculitis, en aquellos sitios donde necesitamos una parte no solamente antiinflamatoria y antiséptica o antimicrobiana, sino también una parte que sea regeneradora. Evidentemente, cuando yo quiero aplicar esta terapia, tengo que saber hacia dónde voy para utilizar la técnica adecuada y utilizar la dosis adecuada. Pues sí, es verdad que el ozono es un germicida de amplio espectro. Esto os lo nombro porque es una cosa muy interesante que posteriormente lo veremos. Y entonces el ozono y el peróxido de hidrógeno, que ya hemos visto que es una molécula secundaria que se estimula o se crea con el ozono, fijaros qué interesante los virus. Modifica la cadena proteica de la pared celular del virus y que sea imposible la unión con el receptor de la célula. Esto es muy importante porque ese efecto que vamos a tener a nivel de que no pueda el virus agarrar al receptor, ¿no? Que no pueda entrar por mediación del enlace del receptor, es muy importante a la hora de esa acción germicida o esa acción antiviral. También, muy importante, bueno, pues hay muchos estudios sobre el ozono. Hay que mirar bien los estudios para saber qué tipo de estudios se está haciendo, si se está haciendo en ratas, si se está haciendo en placas, si se está haciendo en pacientes. El ozono está muy bien estudiado. A lo mejor nos falta pues estudios clínicos, pero es complicadísimo porque primero pues nos tienen que autorizar y ya hemos topado con la Iglesia. Mira,
El modulador inmunológico, pues también, y esto es altamente importante y que ya hablaron los dos presentadores anteriormente, esa liberación de citoquinas reguladores tales como el interferón y las interleuquinas son captadas por el tejido linfático. ¿Y qué es lo que hace el ozono? Pues una modulación, o puede hacer una estimulación, o puede hacer una inhibición. ¿De qué depende? De la dosis que vayamos a aplicar, de lo que nosotros queremos hacer con el paciente y hacia dónde queremos dirigir nuestra diana terapéutica. Berio Bocci, que para mí es el máximo exponente de la ozonoterapia moderna y el que ha hecho muchos estudios, nos ha dado luz al nivel de las bases biológicas y de cómo actúa a nivel el ozono de todas las reacciones que está teniendo a nivel bioquímico, pues se lo debemos grandes estudios de Berio Bocci. Ya murió hace unos años el hombre y hizo muchísimos estudios desde los años 80 hasta prácticamente cuando falleció, creo que fueron hace 2 años, y a él le debemos muchísimo de la homeopatía, de la ozonoterapia moderna. Berio Bocci, que está en la Catedral de Salesiana y que dio muchísimos trabajos de investigación. Creo que, de hecho, casi todo lo que conocemos, o casi el 80% de lo que conocemos de los bases biológicas del ozono y cómo funciona a nivel bioquímico, se lo debemos a él. Bueno, pues otro trabajo de él, de Bocci, dice que el ozono ha sido considerado como un agente inductor ideal de las citoquinas. Su eficacia inmunomoduladora hacen posible su aplicación. Esta palabra es muy interesante, inmunomoduladora. Puede estimular, puede modular, puede inhibir algunas respuestas, porque esto es interesante para saber ahora cómo debemos manejar, o por lo menos dentro de lo que yo entiendo, manejar un paciente de COVID. El método de estabilización del ozono, bueno, pues estos son reseñas a nivel de los aceites, de lo que se hace a nivel, sobre todo cuando se peroxida un aceite vegetal, y que son grandes cantidades de ozono. Esto lo he puesto simplemente porque sepáis que si vosotros tenéis un generador médico en vuestra consulta, si queréis tener un aceite que sea muy potente, lo siento, pero no lo vais a poder conseguir. Podéis conseguir agua ozonizada más aceite ozonizado, tenéis que ir a algún laboratorio. En este caso creo que Juan Fernández tiene un muy buen aceite de ozono, muy bueno, yo lo llevo utilizando hace 1 año, y tenéis que ir al laboratorio porque necesitáis un aceite potentísimo con unos buenos índices de peroxidación. Mejora el metabolismo del oxígeno, esto es muy interesante, también lo puse porque será visto ahora en la fisiopatología o fisiopatogenia del COVID-19. El ozono es altamente oxigenante para todos los tejidos, es tan así que algunos microorganismos los vamos a provocar un estrés oxidativo y los vamos a fulminar, como son ese efecto directo que tiene como germicida el ozono, y también vamos a llevar de un efecto indirecto cómo mejora la calidad del glóbulo rojo, cómo mejora la flexibilidad del glóbulo rojo, cómo mejora la captación del oxígeno por la hemoglobina, y que, como decía Bocci, se crea un super glóbulo rojo a raíz de los tratamientos de ozono y que puede transportar a nivel tisular este oxígeno. Bueno, esto es relacionado como una de las cosas que los pacientes dicen, sobre todo cuando lo ponemos vía sistémica, quiere decir, sobre todo la autohemoterapia mayor, es que se sienten, cuando llevan 1 o 2 tratamientos de autohemo, se sienten más vital, con más energía. Esto es debido también porque aumenta el 2,3-difosfoglicerato, y esto a la vez va a estimular la glucólisis, la energía, nuestro ATP, y ya sabemos que necesitamos glucosa, necesitamos también oxígeno, y esto va a activar la vía respiratoria mitocondrial de la glicólisis. Todo esto está estudiado altamente desde hace ya tiempo por Bocci. Bueno, pues vamos a ver qué técnicas y qué dosis podemos aplicar en la ozonoterapia. Vemos que son diferentes técnicas, no podemos hablar de todas las técnicas, evidentemente, ojalá se pudiera hablar de todas las técnicas, no lo podemos hacer porque, ya digo que son múltiples técnicas, nos llevaría todo un seminario para atender todas estas técnicas de aplicación de la ozonoterapia, pero sí os voy a nombrar por lo menos diferentes técnicas. Esto es importante porque de los que estéis seguramente conectados, a lo mejor es la primera vez que tenéis contacto con los tratamientos de ozono,
Y entonces uno tiene muchas dudas. Yo llevo 16 años aplicando la ozonoterapia y yo cuando empecé era, vamos, tan sumamente ignorante de esta técnica que hasta me da vergüenza de decirlo, pero yo fui al primer congreso a Málaga y a uno de los vendedores o de los laboratorios que vendían máquinas y tal, y que vendían un sistema de bolsa en ozono para aplicar a nivel rectal, le dije, oiga, es que mi hijo tiene dermatitis atópica, yo creo que esto le va a venir bien, ¿me puede vender usted una bolsa con ozono? Pues me miró el hombre extrañado y dijo, ¿de dónde ha salido este doctor? Porque no tiene ni idea de lo que es el ozono. Entonces, a mí me dio tanto coraje aquello, y con la mirada me lo dijo todo el hombre, y entonces yo, por lo menos, un poquito de noción a la hora de por qué conseguimos ozono y de qué manera conseguimos el ozono a nivel clínico. Solamente unas pinceladas. El generador de ozono médico son aparatos que generan diferentes concentraciones, es decir, va a ser alimentado por una bala de oxígeno puro medicinal, o sea, no es el ozono que hay en el ambiente, habéis visto que hay algunos aparatos que ozonizan el ambiente, esos son aparatos que captan el aire tendrá un 40, 50, sobre todo más de ozono y un montón de porquerías, y dióxido de carbono y un montón de porquerías. Entonces pasa por un sistema que se llama el sistema corona, donde va a pasar ese flujo de aire y lo que va a hacer es por un sistema de cargas electromagnéticas va a bombardear esa zona donde va a pasar, que es una especie una especie de bobinas, donde va a pasar por ahí el aire, en este caso, y va a convertir luego ozono y oxígeno, aparte de otras cosas. Eso no es lo que utilizamos a nivel médico. A nivel médico utilizamos ese efecto corona, pero tiene que ser alimentado sí o sí, no hay otra, si no te vas a meter en un grave problema tratando pacientes si no lo haces así, con una bala de oxígeno, o sea, una botella de oxígeno puro medicinal, que va a ir alimentando a este generador, por ejemplo, que este es el que yo utilizo hace 16 años, y que va a tener una serie de características donde va a haber unas concentraciones donde tú lo puedes manejar, va a haber una aspiración, por ejemplo, para poner bolsas o aspirar y hacer vacío en las bolsas y también en las botellas de autohemoterapia, va a tener una extracción de vacío, de bomba de vacío, va a tener también una... donde tú puedes calcular el volumen, puedes calcular también la concentración y lo puedes hacer apachurrando, por así decirlo, uno de sus botones y lo puedes hacer directo, depende. Entonces, pero que sepáis que este generador de ozono, y además tiene que ser totalmente, pues fijaros, aquí tenéis las características, esto es muy importante para que no os vendan gato por liebre, y tenéis que tener un aparato con el certificado CE y que se pueda ser un aparato, un generador de ozono médico y que tenga por lo menos estas características, porque este esquema de efecto corona es muy importante. Cuando se iozoniza ese aire circulante, entonces va a pasar oxígeno puro, este campo electromagnético que eleva muchísimo la temperatura de los aparatos, por eso no podéis ozonizar aceite con un aparato así porque os lo vais a cargar, porque tiene que estar horas y días ozonizando un aceite para que sea de buena calidad. Entonces eso es imposible con este tipo de aparatos médicos. Entonces cuando pasa el oxígeno por este esquema de efecto corona, que son los electrodos, etcétera, lo que va a hacer es ionizar, que es decir, el oxígeno O2, el bivalente, se va a disociar y un átomo de oxígeno se va a asociar a una molécula de oxígeno 2 y va a formar, por otro lado, pues el O3, el oxígeno trivalente, que es lo que nosotros vamos a utilizar. ¿Qué es lo que va a salir en la zona de donde se pone, yo creo que será la flecha, la zona donde se pone la jeringuilla o el catéter o el tubo o lo que tú seas, lo que pongas? Bueno, pues de ahí va a salir 95% de oxígeno, 5% de ozono, a una concentración ese ozono que tú has marcado en ese aparato. Cuanto más velocidad le das al flujo, que eso lo hace el aparato directamente, no tienes que hacerlo tú, cuanto más velocidad le das al flujo, va a tener menos concentración de ozono. Cuanto más lento vaya ese flujo, vas a obtener, porque va a ser mayormente ionizado, mayor concentración de ozono. Muy bien, entonces, como veis, para calcular la dosis, esto es muy importante. Esto es muy importante y es una cosa, vamos, alma mater de la ozonoterapia. Calcular la dosis. Oye, ¿cuánto le pones al paciente? Bueno, pues le pongo 40 microgramos. Como 40.
Son 40 microgramos por mililitro, esa es la concentración, ese es el volumen, esa es la dosis total. Bueno, pues tenéis que siempre calcular una dosis total. Cuando un compañero os pregunte, oye, ¿qué dosis le pones? Le tienes que decir el total. He puesto 40 microgramos por mililitro, que esa es la concentración que viene en el aparato, por un volumen determinado. Es decir, si lo vas a hacer de manera manual, imaginaros 2 jeringuillas de 100 mililitros, tú has cargado a 40 microgramos de mililitro, que eso lo pones en el aparato, y que has cargado esa jeringuilla, tienes 2 jeringuillas, serían 200 mililitros. A 40 serían dosis total 8.000 microgramos que le vas a aplicar al paciente, ¿vale? O a la sangre o donde tengas que aplicarlo. La concentración del ozono está indicada en microgramos y también tiene que ver la presión atmosférica en cuanto, pero bueno, los aparatos de hoy en día se autocalibran y eso no lo tenéis que ver tanto. Entonces, ¿cómo calculamos la dosis? Volumen, que es la cantidad que tú vas a ver en la jeringuilla o que hay máquinas que tú le pones la dosis que quiere y la máquina lo hace solo. Entonces, volumen por concentración de ozono. Esas son las unidades, para no confundiros las vamos a pasar. Y ahora, una cosa muy importante. Y yo creo que antes alguien ha hecho una pregunta. La reacción del ozono con los fluidos biológicos. Tenéis que ver que hay dos efectos importantes. Un efecto muy importante directo, un efecto oxidante, sobre todo directo y cicatrizante. Eso es cuando el poder oxidante que puede hacer reaccionar directamente con las paredes microbianas y ejercer esa acción germicida que estábamos hablando, incluso modular alguna respuesta inflamatoria, eso sería un efecto oxidante directo del ozono. Casi siempre este efecto directo lo vamos a obtener con el agua ozonizada, con los aceites ozonizados. Lo vamos a obtener en las bolsas o en las ventosas que les pongamos en las úlceras, infecciones, foliculosis o donde lo vayáis a aplicar. Eso es un efecto directo. Ahora, a cuanto mayor concentración tú le pongas el aparato, a mayor concentración que tú tengas o obtengas esa cantidad de ozono, mayor oxigenación, mayor oxidante va a ser, mayor germicida va a ser. Cuanto menor concentración, menor volumen, vas a obtener una respuesta más estimulativa, más moduladora incluso. Y luego hay otros efectos indirectos que esto casi los vemos más cuando hacemos terapia de ozonoterapia vía sistémica. Autohemoterapia menor, autohemoterapia mayor, también la vía rectal, etc. Estos están relacionados cuando tiene un lugar, tras poner el ozono, donde va a estimularse o va a generar esos mediadores, mensajeros, biomoléculas que se van a producir, se van a estimular gracias al efecto del ozono, como son el peróxido de hidrógeno, los ozónidos, los aldehídos y algunas otras respuestas que vamos a tener sobre el control del estrés oxidativo. Por eso es lo paradójico del ozono, porque muchos compañeros, y claro, y cuando hablas sobre todo con biólogos o ingenieros, dicen, pero vamos a ver, si el ozono oxida, ¿cómo voy a utilizar el ozono para controlar el estrés oxidativo, por ejemplo, de una inflamación o un diabético o lo que sea? Pues sí, lo controla porque si tú pones una concentración más o menos media a ese paciente vía sistémica, lo que va a hacer es estimular, como bien decían anteriormente los dos compañeros, va a estimular nuestras respuestas enzimáticas, antioxidantes endógenas, es decir, las catalasas, el superóxido de dismutasa, el glutatión, tan importantes que tenemos en el organismo y que son altamente activas y que nos dan ese control del estrés oxidativo. ¿Qué ocurre con los gérmenes? Pues que no aguantan la oxidación del ozono, no tienen mecanismos de respuesta para contrarrestar la oxidación y el estrés oxidativo del ozono. ¿Qué tienen nuestras células? Que responden hacia la oxidación mínima conveniente que nosotros producimos y esa podríamos decir, mínimo estrés o condicionamiento de estrés oxidativo va a producir que estimulen nuestras respuestas tan adaptativas, tan importantes como son estas enzimas endógenas antioxidantes. Quiere decir, el ozono estimulará lo que nos va a curar, que muchas veces son partes de nuestras biomoléculas.
Dosis terapéuticas se dividen en 3 tipos de acuerdo al mecanismo de acción. Hay dosis bajas, un efecto más inmunomodulador, se utiliza más en enfermedades que existe la sospecha que el sistema inmunológico está comprometido, y aquí, por ejemplo, ponemos una dosis entre 2.000 y 6.000. Ya sabemos qué es la dosis. La dosis es el cálculo entre el volumen y el cálculo entre la concentración que nos marca el aparato. Dosis total, entre 2.000 a 6.000, sería una respuesta aproximadamente inmunomoduladora sobre las enfermedades que existe esta sospecha de problema de inmunodepresión o que está comprometido. Dosis media son inmunomoduladoras también, pero aquí ya son más estimulantes del sistema antioxidante de defensa. Todas estas explicaciones que os voy a dar son a nivel genérico. Luego ya cada caso tendréis que un poco discernir y saber exactamente si os tenéis que ir un poco más a la media, si os tenéis que ir a una dosis mucho más baja o si vais a estar en mitad de camino. Esa es la parte del arte del médico. Estas son más útiles en las enfermedades degenerativas, crónicas degenerativas, como son la diabetes, la arteriosclerosis, las enfermedades pulmonares, la bronquitis crónica, todas las EPOs, síndrome de Parkinson, Alzheimer, demencia senil, etc. Dosis, siempre que estas dosis que estoy hablando de autohemoterapia mayor. Ahora explicaré cómo es esta técnica. Es autohemoterapia mayor. Solamente voy a hablar prácticamente de esta terapia, porque si nos metemos en otros jaleos va a ser un jaleo importante. Bueno, entonces estamos hablando de dosis bajas, dosis medias, dosis altas, siempre en la aplicación de la autohemoterapia mayor. Y luego tenemos dosis altas, que tienen un efecto inhibidor sobre los mecanismos que se producen en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoides, el lupus. Se emplea especialmente en úlceras, en heridas infectadas y que son también utilizadas para reparar, sobre todo en aceites ozonizados y agua ozonizada. La diferencia que hay entre un aceite ozonizado y agua ozonizada es que el aceite lo que va a producir son, aparte de otras cosas, pero bueno, fundamentalmente son la peroxidación. El índice de peroxidación es muy importante. Cuanto más índice de peroxidación va a ser más germicida, cuanto menos índice de peroxidación va a tener aproximadamente una acción más cicatrizante y antiinflamatoria, y cuando tienes una pequeña índice de peroxidación lo utilizamos más para la dermatitis, dermatosis y cosas así que hay mucha inflamación, y que si tú pones un aceite ozonizado alto índice de peroxidación puede molestar bastante al paciente. Entonces, como veis, y bueno, y el agua. Entonces, eso sería en cuanto al aceite. Y el agua, lo que tú vas a hacer es ozonizar agua directamente. El agua no va a generar peroxidación. El agua va a transportar prácticamente el ozono tal cual como tú porque se disuelve bien, pero prácticamente la disolución vas a aplicar la cantidad, la concentración que tú has dado. No va a haber esos segundos mensajeros que estábamos hablando cuando el ozono pasa a la sangre, pasa al plasma, pasa al líquido intersticial, al líquido extracelular, etc. No, aquí directamente el ozono que tú le vas a aplicar a ese agua va a estar ahí. ¿Cuál es el problema? Que desaparece rápidamente. O sea, en menos de unos minutos va descendiendo esa cantidad, concentración que tiene el ozono dentro del agua, y entonces hay que utilizarlo inmediatamente. Por eso no le mandamos a los pacientes tome 1 litro de agua y vaya haciéndose enjuague durante estos días hasta que lo vea otra vez a la consulta. Hay que ponerlo prácticamente, hay que hacerlo prácticamente con el agua. ¿Qué va a ser? Bueno, pues el agua lo utilizamos para desinfectar heridas. Imagínense que tienen una úlcera varicosa que está infectada, que hay que desbridarla. Bueno, pues utilizamos agua ozonizada, aquello lo desinfecta, aquello nos prepara la herida, desbridamos, después aplicamos aceite ozonizado y ponemos una bolsa a una concentración aproximadamente media si no hay mucha infección. Autohemoterapia mayor, bueno, pues de 8.500 a 12.000 microgramos. Fijaros que siempre, aunque estemos hablando de dosis bajas, dosis medias, dosis altas, en el ozono estamos hablando siempre de microgramos, de sustancias muy pequeñas, de una dosis pequeña realmente, pero en el rango entre muy pequeño, algo menos pequeño y algo más más concentrado, de ese rango, pues dividimos ese rango de bajo, medio y alto.
mayores dosis, fijaros que hasta la enfermedad de Lyme se está utilizando hasta 100.000 microgramos por sesión. También os tengo que decir que no hagáis esto si no tenéis experiencia, porque los 100.000 microgramos por sesión no se utiliza en una sola vía, ¿no? Quiere decir, tienes que extraer sangre, volver a refundir, volver a extraer, mezclar. O sea, quiere decir que ya tiene que ser médico con una alta experiencia y manejo en la ozonoterapia. Vamos a ver, la ozonoterapia casi prácticamente no tiene efectos secundarios, pero siempre que esté manejado por un médico experto en ella, la podéis liar. ¿eh? No puede entrar el gas, por ejemplo, en una vena a capón, porque podéis provocar una embolia, y tenéis que saber, por ejemplo, si a un diabético, muchas veces el estrés oxidativo lo va a llevar la clínica. No hay un parámetro que te diga que este paciente tiene mucho estrés, porque el estrés oxidativo que puede tener, la cantidad de radicales libres que puede tener el paciente, varía mucho con la alimentación en el mismo día, durante horas, etc. Entonces, no hay un parámetro, por ejemplo, como dices, mira, transaminasas alta, este hombre seguramente tenga una hepatitis. Tiene la PCR alta, como estamos viendo ahora, el D-dimer, hay una inflamación y seguramente por infección. Entonces, no tenemos parámetros estandarizados donde nos digan, mire, si esto es así, este paciente tiene mucha cantidad de radicales libres y tiene un grado de peroxidación, pero un grado de estrés oxidativo alto. Bueno, como luego lo sabemos, la clínica nos va a aportar muchos datos. Imaginaos un diabético, que es una fábrica de producir radicales libres y estrés oxidativo, mal controlado, obeso, con una alimentación pésima y que, bueno, pues tiene neuropatías diabéticas, úlceras, tal. La clínica te está diciendo que ese paciente está muy mal controlado, seguramente. No le puedes poner, porque aquí está la clave, no le puedes poner una alta dosis a este paciente. Primero, ¿por qué? Es más, yo ni siquiera le pondría ozono a este paciente. ¿Por qué? Porque todos sus mecanismos de compensación endógenos, de antioxidantes, etcétera, están depletados, están totalmente disminuidos. Primero tendréis que hacer una buena alimentación, tendréis que dar una suplementación de vitamina C, vitamina E, de zinc, lo que vosotros como médicos tengáis estipulado que hay que dar al paciente, y después de 2-3 semanas veremos si siempre tiene que ser escalonada y no darle más estrés oxidativo, porque ya hemos hablado de que el estrés oxidativo que produce el ozono en pequeña cantidad estimula nuestra capacidad endógena antioxidante, pero si esa capacidad la tienes totalmente depletada, pues lo único que vas a hacer es darle más estrés oxidativo. Por eso os digo que si tenéis capacidad y tenéis ya conocimientos, pues estupendo, y los que no, pues os animo a hacer alguno de los cursos que nosotros realizamos en esta materia. Todos los materiales utilizados deben ser desechables y el ozono tiene que ser ozono resistente. Vidrios, sondas de silicona, catéteres, tubos de silicona, conexiones de Keinar, etcétera, etcétera. O sea, tienen que ser material que tenemos o aplicamos en la consulta que están convenientemente establecidos, que son desechables y que son ozono resistentes. Primum non nocere, son recomendaciones generales. Escalonar la dosis es otra recomendación general, pero depende, es que depende de lo que queráis hacer, depende. Esto todo lo resume muy bien en la Declaración de Madrid sobre la ozonoterapia, en su segunda edición, en el 2010, que es un documento oficial de la ISCO, que es el instrumento científico internacional de ozonoterapia, donde están todas las observaciones más importantes de ozono en todo el mundo y que coexionan todos los tratamientos y que llegan pues, a este documento donde dan cabida a unos tratamientos ya establecidos y que se llega a un consenso de que esta es una buena praxis haciéndolo así y así. Todo esto lo tenéis en la Declaración de Madrid sobre la ozonoterapia. Contraindicaciones. La administración de ozono está contraindicada en la deficiencia de glucota 6-fosfato deshidrogenasa, porque lo que se llama aquí fabismo o anemia hemolítica, porque te produce eso, una anemia hemolítica por esta deficiencia de la glucota 6-fosfato deshidrogenasa. Esto puedes hacer un examen antes de poner ozono, lo llevas al laboratorio y te dice esta persona tiene deficiencia o no tiene deficiencia. Si no tiene deficiencia, le puedes poner la vitamina C, le puedes poner el ozono intravenoso, que no va a haber ningún problema. También en el hipertiroidismo tóxico, evidentemente. También en la trombocitopenia, cuando hay menor de 50.000 series de plaquetas, pues tampoco es recomendable utilizarlo.
También la inestabilidad cardiovascular severa, claro. Si estás teniendo un paciente que se está enfermando o está en un síncope, lo que sea, pues no le va a poner ozono. En intoxicaciones alcohólicas agudas, no tiene ningún sentido. En el infarto miocardio agudo, no tiene ningún sentido. Durante el estado convulsivo, no tiene ningún sentido. Y en la hemocromatosis, pues tampoco. Entonces, quiere decir que son cosas generales y cosas que, quitando lo de la deficiencia de glucosa y fosfato o el hipertiroidismo tóxico, que a lo mejor está, o la trombocitopenia incluso, bueno, pues que sepáis que con un examen, una buena historia clínica, todos los datos los tenemos y podemos trabajar de manera segura. Interacciones con el ozono. A ver, esto es importante. Si el ozono oxida, si tú al paciente le pones vitamina C o toma su vitamina C diaria porque le está, y acto seguido, dentro de una hora, le pones terapia de ozono, pues realmente lo que va a hacer es neutralizar. Acordaos que la vitamina C, el ácido ascórbico, es una vitamina esencial, entonces hay que tomarla, hay que suplirla, hay que tomarla con la alimentación o con la suplementación y evidentemente no pongáis ozono sistémico si el paciente, o sea, no pongáis. Que una cosa va a neutralizar a otra. El ozono oxida, la vitamina C antioxida. Entonces, lo que tenéis que hacer es decir, oiga, el día que venga usted a ponerse la ozonoterapia, no tome la vitamina C y se la toma luego en la tarde, si va bien por la mañana, con un espacio de tiempo y ya está. O sea, también es verdad que algunas veces los pacientes vienen unas horas y tienes que determinar si tienes que ponerle también vitamina C. Bueno, pues lo conveniente es poner espaciado esa vitamina C del ozono. Primero pones ozono y luego vitamina C. Depende también, si quieres es que todo depende del paciente que tengáis. Si queréis, por ejemplo, una aplicación de la vitamina C a grandes dosis para elevar el dióxido de hidrógeno y también queréis provocar una estrés oxidativo en un paciente, por ejemplo, que está en quimioterapia o en radioterapia, pues evidentemente, pues mucho ozono y mucha vitamina C. Pero ya la vitamina C no va a actuar como un gran antioxidante, sino que va a actuar como un preoxidativo. Pero bueno, esto es irnos a otros derroteros que ya se hablará en su día. Los pacientes que reciben tratamiento con cobre o hierro no pueden recibir tratamiento con el ozono, porque también produce esto. Esto lo puse porque estamos viendo, y ahora profundizaremos un poquito en ello, qué está pasando con el COVID-19 en las actualizaciones que está viendo en la fisiopatología y en los tratamientos más innovadores. El ozono no debe ser inhalado. La única vía que no debe ser aplicada el ozono es vía inhalatoria. Nuestras células de epitelio respiratorio no resisten, no tienen ese sistema de protección como los demás órganos o tejidos, y entonces el ozono hace daño. El ozono oxida, el ozono hace daño tisular además. Entonces, no pongáis ozono inhalado. Por eso habéis visto la voz que tengo, no es porque sea cantante de rhythm and blues, sino es porque llevo 16 años con el ozono y alguna vez se me ha escapado alguna botella, o sea, un tratamiento y he inhalado ozono y casi todos los días inhalo ozono. Entonces, tener cuidado con esta vía. Os digo esto porque, como sé que hay seguramente compañeros que a lo mejor es la primera vez que tienen contacto con el ozono, dice, oye, entonces lo del ozono, cuando estos pacientes que tienen infección y tal, como el COVID, como está en el pulmón, ¿lo damos inhalado? No, el ozono no se da inhalado. Es el único sitio donde tenéis que decir absolutamente no. ¿Cuáles son las técnicas de aplicación? Autohemoterapia mayor, autohemoterapia menor, la vía rectal, la infiltración intramuscular e intraarticular o periarticular, la infiltración paravertebral en la espalda, infiltración intradiscal o laminal, infiltración del hiato sacrocaudal o piramidal, gasificación en bolsa, aplicaciones de aceites y aguas ozonizadas vía oral y también externa. Hay más aplicaciones, más técnicas, pero bueno, os he puesto las más convenientes y las que más nos ayudan. Voy muy rápido a vuelo de pájaro con este tema porque no os quiero saturar ya. Mirad, el enfoque que tenemos, no solamente dentro del tratamiento de ozonoterapia, sino también complementario, y ya os dio Juan José algunas pistas de qué otras cosas podemos utilizar, no solamente con el ozono. Mirad, hay artículos, estos son, yo creo que del 6 de marzo, hay un artículo muy interesante de este autor de California, de Robert Hyde Roben, que está hablando de la gran acción antiviral que está teniendo el ozono. Este es fresquito.
O sea, este es un artículo fresquito de este autor, de Robert J. Robin, y este es un médico de California, y básicamente lo que está diciendo es lo que os acabo de comentar. Hay que utilizar dosis medias, altas, depende en qué situación esté el paciente, y que se ha visto que sí, que son efectivas para controlar la infección del coronavirus o de otros virus, no solamente este. Hablando muy someramente, sabemos que el coronavirus son virus en realidad de envoltura que causan enfermedades respiratorias de diversa gravedad y desde el resfriado común hasta la neumonía. Juan José, no es un virus de mierda, no es un virus de mierda, es un virus con muy mala leche, tiene muy mala leche. Y ahora os explico. Mira, esta imagen se ve el COVID-19 de color amarillo avanzado entre las células, de color rosado, y este coronavirus tiene genéticamente un 80% similar al antiguo, bueno, al primer virus que fue el SARS, y entonces, bueno, es muy similar hasta en el 80%. Quiere decir que los estudios que había anteriormente del SARS también son aplicables, pero este tiene muy mala leche. Mirad, este virus tiene mucha afinidad por los receptores de AC2, de estos receptores. Claro, es un poco distorsionada la foto, estoy viéndola ahora mismo, pero está convertidor de la angiotensina o enzima convertidora de la angiotensina, que está en los neumocitos, en el epitelio respiratorio, también en los endotelios, también lo encontramos en los macrófagos y sobre todo en los macrófagos alveolares, y también se cuentan en los endotelios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decirse que este virus, cuando capta por esas espículas que tiene, esas glucoproteínas que tiene, capta este receptor, penetra dentro de la célula, sistema de proteínas, y fijaros que cada virus que puede crear, fíjate, que puede crear de 10.000 a 100.000 copias. Cuidado con esto. Muy bien. Ahora, aquí tenéis otra imagen donde se ve estas glicoproteínas, que es el spike, ¿no? El spike donde penetra en ese receptor, y esto es sumamente importante porque este receptor está distribuido en el organismo, pero sobre todo los neumocitos tipo 2, los macrófagos de los alveolos y también los endotelios lo contienen, y en muchos más sitios, pero principalmente ahí. Aquí lo tenéis, coronavirus, distribuidor, receptor y susceptibilidad celular, pues entendemos que está el endotelio de la vena y de la arteria, el músculo lisio arterial, el intestino delgado, el epitelio tracto respiratorio, el macrófago alveolar, el monocito, el tracto respiratorio, riñón, hígado. Por eso la sintomatología específica que tienen los pacientes del COVID-19 y que están alerta. Fijaros, ¿qué es lo bueno que tiene? Que a lo mejor viene por ahí a comentar que es un virus de mierda. Bueno, pues es que el etanol en formaldehído, el hipoclorito sódico, o sea, la lejía, todo esto, la sal de orada, todo esto, hace que mate prácticamente, fijaros el alcohol, con que te laves las manos con alcohol, pues tienes una protección bastante importante. Pero cuando penetra en nuestro árbol respiratorio, y ahora veremos, cuando ha pasado de 8 a 9 días y no resuelves, cuidado, átate los machos, porque viene la tormenta citoquímica, la tormenta inflamatoria. Y da igual que tengas 60 años, que tengas 80, que tengas 37. Como armes esa tormenta inflamatoria, puede ser que acabes en el hospital y que acabes intubado. Da igual la edad que tengas. El estudio muestra niveles de carga viral. Esto es muy importante. Esta carga viral hace 60 veces más altos en pacientes con síntomas más graves. Esto ya se conoce desde el principio de los chinos, que ya nos aportaron estos datos y que a lo mejor no les hemos hecho mucho caso. El trabajo recomienda que el tratamiento antiviral lo antes posible. Quiere decir, ¿por qué se utiliza la hidroxicloroquina y por qué se utiliza el antibiótico, la citopina? Bueno, pues se utiliza principalmente porque baja la carga viral. Y esto es esencial, Entonces sabemos que la importancia de la carga viral es la transmisión de gravedad y pronóstico del COVID-19. Entonces, cuantificar el grado de infección del virus es extremadamente importante. Como no se está haciendo, pues por lo menos en España, pues tenemos un grave problema Houston. Entonces, ¿veis el periodo de incubación? Aproximadamente tú agarras este virus, tienes un periodo de incubación aproximadamente entre 4 o 5 días, empiezas a tener una fase de epidemia, como si fuera una gripe, empiezas a tener malestar general,
tos, empiezas a tener febrícula y más o menos entre 7, 8 días puedes resolver. En un casi 80% resuelven, pero hay otro 20% o 15% que no resuelven y de ese 15%, un 5% se ponen muy malitos y la mitad se mueren. Es decir, hay días desde el contagio, una incubación de unos 4, 5, 6 días y después tienes toda la parte de la viremia. Cuando resuelves esta primera fase de incubación y de resolución de la viremia, pues en la gran mayoría, gracias a Dios, resuelve. Pero hay otro 20% que son mucha población que no resuelve y que aparecen a los 7, 8 días. Por eso, a mediados de febrero, principios de marzo, muchos pacientes que iban al hospital, pues en urgencias se le detectaba que tenían una infección respiratoria, seguramente por un virus, y se decía, mira, no hay neumonía, no hay nada, váyase usted a casa, tomamos el paracetamol. ¿Qué ocurre? Que cuando regresaban a los 4, 5, 6 días venían ya con toda la tormenta inflamatoria a nivel pulmonar, con el distrés respiratorio, las neumonías que se han diagnosticado y, claro, vamos aprendiendo. Conforme vamos avanzando esto, vamos aprendiendo. Aprendemos de los italianos, aprendemos de nosotros mismos, aprendemos también de todo lo que nos han aportado los chinos y vamos viendo que hay que hacer más cosas, no solamente dar alto flujo oxígeno. Mirad, síntomas de coronavirus, fiebre, tos, fatiga, dolor muscular, dolor de garganta, dolor de cabeza, congestión nasal, náuseas, vómitos y diarrea. Si esto lo vemos en la gráfica, le decíamos antes, dónde están esos receptores AC2, nos vamos a dar cuenta de por qué pasa esto. No es un virus que da rinorrea, prácticamente no. Es un virus que da fiebre, tampoco una fiebre muy alta, tos bastante, fatiga, cansancio, y ahora veremos por qué el cansancio, porque hay una hipoxia. Se ha visto que hay una hipoxia por una depresión de la hemoglobina del eritrocito. Y la hipoxia, amigos, es una situación muy grave. Muy grave. Por ahí he visto de un compañero que decía la heparina. Evidentemente, cuando surge esto, hay que dar heparina. Dolor articular y muscular, dolor de garganta, pero esta es la fase, podríamos decir, de la viremia. Esto es un paciente donde el 15 de marzo aparece así, es de un compañero, un internista, aparece así, prácticamente en la primera foto no aparece nada, venía solamente con esos síntomas que acabamos de ver, y ya el 21 de marzo venía con algo de carga a nivel de lustrado toda la parte del campo pulmonar, sobre todo, pues imaginaros toda la parte en bronquios principales, y ya cuando pasó 2 días más, la neumonía, que es dichosa, que se ha diagnosticado con este distrés respiratorio y venga. Como se le hace análisis y empieza a ver el dímero alto, la ferritina alta, el PCR alto, y aquello no hay manera de bajarlo. Bueno, lo que os acabo de comentar, muy levemente. Este es lo que acabo de deciros, más o menos es el cuadro que os acabo de describir. Es más o menos un 30% aparece en esos 4 o 5 días y que su sistema inmune pues resuelve, aquí no pasa absolutamente nada, 0%, resuelve, se acabó. Otro 55% aproximadamente van a tener síntomas moderados. A partir del día 10-11 empieza el sistema inmune, resuelve la historia. Aquí cero problemas. Pero, amigos, hay ese 15% donde un 10-15% más o menos ya en el día 8, día 9, día 10 se tienen que hospitalizar, el sistema inmune no está respondiendo adecuadamente y un 5% entran en un cuidados intensivos, hay que intubarlos y de esos intubados hasta el 50% se muere. No es un virus de aquí, de ahí te espero. Es un virus con muy mala leche, con muy mala leche. Bueno, esto es no veo aquí, pero creo que es de mis compañeros del Gregorio Marañón. Entonces, aquí lo que se están haciendo es, este es el 1 de abril, donde se está viendo cómo ya se está, dice, oiga, es que aquí hay una tormenta citoquímica muy importante por el macrófago, no sabemos, esto ya no es neumonía, sino es una neumonía tóxica, está habiendo pacientes con mucha ferritina, con mucha PCR y con el oxígeno no estamos solucionando el problema. Se están dando cuenta de la activación del macrófago y no hay manera de pararlo. Entonces, y también, ahora lo comentaré, la afectación sobre el glóbulo rojo, sobre la hemoglobina y la porción de la porfirina. Fijaros el tratamiento que se está, tratamiento A,
distrés respiratorio, empeoramiento respiratorio, ese 15% que estábamos hablando, que entra en ese 5% que se ponen muy malitos, dar corticoides. Si hay empeoramiento del dímero en ascenso, la ferritina en ascenso, la PCR en ascenso, la linfocitosis que está apareciendo, el LDH en ascenso y la interleucina 6 elevada, vamos a poner corticoides y vamos a poner más cosas, como ves la perexinolona de 250 miligramos, también se empieza a utilizar ahora la heparina, ¿eh? Porque ahora vamos a ver el microembolismo que está surgiendo con este problema. Luego también la dexamethasona 40 miligramos se puede utilizar en 100 cc en sueros y también omeprazol, un control glucémico evidentemente, pero no hay tampoco que disminuir esas cargas, ¿no?, de glucocorticoides que luego hay que ir en descenso porque realmente son bolos y no hay problema. Claro, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, pues el tratamiento, infección leve sin neumonía, hidroxicloroquina. Infección de neumonía con edad con mayor de 60 años, ahora se sabe que da igual que tengas 30, 60, 40, 80, pero si tú entras en una infección ya severa, hay que ponerte la hidroxicloroquina, la acitromicina, porque esos dos medicamentos, tanto la hidroxicloroquina como la acitromicina, baja la carga viral y es muy interesante como la hidroxicloroquina, donde tiene sus dianas de acción. También, si ya hay una neumonía grave, pues lo que dan retrovirales, ¿no? Lopinavir, el ritonavir, y bueno, aquí no se encuentra este medicamento, yo por lo menos no lo conocía, remdesivir. Conozco los otros dos, pero este no. Bueno, pues lo que se están dando retrovirales con... se ha añadido ahora la heparina, se ha añadido los glucocorticoides a esta diapositiva que estamos hablando de mediados de marzo, finales de marzo. Fijaros cómo corremos, ¿eh? Corremos muy rápido. Bueno, ¿por qué? Fijaros por qué el coronavirus produce esta sintomatología. Fijaros, la clave, altera el pH. O sea, ya estaba esto, los chinos no lo dijeron, no hemos tomado atención. Hay una fusión de virus con la membrana celular, altera el pH. Sabéis vosotros que un pH de 3.6 capta el oxígeno, cuando llega al tejido hay un tejido un poquito más acidificado, un 7.2 de pH, y entonces libera la hemoglobina y transporta el dióxido de carbono, esta hemoglobina, de nuevo al pulmón. Ya no está, fusión del virus con la membrana celular, cambia el pH, replicación del ácido nucleico, glicosilación de proteínas virales, ensamble vírico, transporte de nuevas partículas virales y liberación del virus. Bueno, pues solamente esto. ¿Qué se ha observado? Que hay una notable caída de la carga viral en pocos días con el tratamiento del 83% de los participantes en este estudio de la PCR negativa y el séptimo día del tratamiento hasta un 93%. Es decir, la hidroxicloroquina y la citromicina están funcionando para bajar la carga viral. Pero ya estamos viendo que si no damos esos tratamientos, no sabemos si estos pacientes están asintomáticos, son sintomáticos negativos, son sintomáticos positivos, etcétera, etcétera, es muy difícil aplicar tratamientos. ¿Por qué la hidroxicloroquina y la citromicina? Ahí tenéis la diapositiva. Porque baja cuando se combinan los dos medicamentos, lo tenéis en la línea verde, al quinto día baja la carga viral, que es tan sumamente importante, Ahora, amigos, hablemos de ozonoterapia. Como potencial de tratamiento para pacientes COVID-19. Fijaros que en Italia, tanto la Federación Italiana de Oxígeno-Ozonoterapia, con Francini, también se está utilizando en Roma, también se está utilizando en el Hospital de UNE. Yo lo conozco personalmente, el Hospital de UNE, de hecho, con Amato Di Monte estoy hablando todas estas semanas para ver qué concordar tratamientos, confirmar si estamos haciendo cosas parecidas, etcétera. Una buena noticia, le han autorizado ya el comité ético para que empiece a tratar pacientes. Lo que salió en la noticia, si os acordáis, es que en el hospital de Misericordia de Udine, es un super hospital del norte de Italia, en el Friuli, cerca de Austria. Bueno, pues ese pedazo de hospital, el servicio de anestesiología encargado de Amato Di Monte en la zona de la UCI, empezó a utilizar, porque él lo utiliza la ozonoterapia, en 36 pacientes. Solo uno tuvieron que intubarlo, solo uno. Estaba en cuidados intensivos, solo uno intubarlo, y los demás bajaron la PCR, bajaron la ferritina, y eso dio pie al hospital a decir, oiga, ¿qué hace usted? Vamos a ver si esto vamos para adelante, porque es otra herramienta que nos puede ayudar a el tratamiento de pacientes COVID.
También aquí en España, como estáis viendo, se ha hecho, esto fue lo de Udine, en Roma, Udine, aquí en España se ha hecho en algunos hospitales. Os tengo que decir que llevo casi un mes asesorando a un hospital de Barcelona, no os digo cuál, porque todavía no estamos en proceso de que nos lo aprueben. El trabajo y el protocolo que les he hecho de investigación, hago al departamento de investigación y que nos lo aprueben estos días, y que ahora os contaré que en este hospital se ha tratado a más de 100 sanitarios durante casi un mes. Muchos de ellos han puesto 1, 2 sesiones, algunos 3 sesiones. Todos ellos, unos estaban infectados, otros estaban en cuarentena, unos daban positivo, otros no. O sea, son muchos datos, pero bueno, ya los iremos todos coleccionando y los iremos organizando. Pero lo importante es que se les ha hecho a muchos de ellos pruebas, todos han dado negativo a qué enfermedad que esté ahora mismo activa, y todos están trabajando. Todos los sanitarios están trabajando. Eso ha dado pie a decir a los jefes de servicio, decir, oiga, ¿qué es esto del ozono? Por favor, vamos a ver qué podemos hacer con ello. Últimos aportes científicos. Esto es muy importante porque ya lo que se venía viendo, lo de la hipoxia, lo de la alteración del transporte de oxígeno a los tejidos y de la hemólisis que está habiendo en el paciente COVID. Fijaros, esto es de unos días, este artículo, donde principalmente estos autores chinos están hablando de cómo captura el virus la hemoglobina y sobre todo la parte de la porfirina, inhibe el metabolismo M en la beta hemoglobina. Fijaros qué importante este avance, este hallazgo, que yo creo que ya los italianos lo habían visto los cardiólogos, que estaba habiendo una neumonía muy rara. No estaba mejorando con los tratamientos clásicos de la neumonía. Estaba viendo una situación que se nos estaba yendo de las manos. ¿Y cuál era? No hemos tenido en cuenta que la neumonía no era tanto por el virus, sino por la tormenta citoquímica y por el ion hierro que se libera y todo el estrés oxidativo que se produce por ese macrófago que no para, y que no solo afecta al pulmón donde produce una neumonía tóxica, sino que produce también una alteración en nuestra hemoglobina, en la porción de la porfirina. Amigos, si sabemos por qué funciona la hidroxicloroquina en la malaria, tengamos en cuenta de por qué también la hidroxicloroquina está funcionando relativamente en esta enfermedad. Pero tenemos nuestra herramienta. Volvemos a ello. Antiinflamatoria, analgésica, antimicrobiana y regeneradora. ¿Qué podemos hacer con el ozono? La ozonoterapia sistémica puede ser potencialmente útil en el SARS-CoV-2 o COVID-19. El mecanismo de acción se ha demostrado clínicamente en otras infecciones virales que es eficaz en la investigación. ¿Cuáles son las aplicaciones que debemos hacer? La más consensuada, la más elaborada, la más estudiada es la técnica endovenosa de autohemoterapia mayor. También la vía rectal sería otra opción. Pero siempre yo en la consulta y también se le recomiendo a mis pacientes utilizar aceite ozonizado con una buena calidad de índice de peroxidación de media alta para aplicar en las narinas, también aplicar en las manos, podemos aplicar el aceite ozonizado en las manos, también podemos utilizar cremas, podemos utilizar pastas dentales que están hechas con ozono y hacer una aplicación en las narinas. ¿Por qué? Porque también baja la carga viral. Es importante bajar la carga viral. ¿Por dónde entra el virus? Entra por la zona orofaríngea, o entra por las narinas, entra por los ojos. Se sabe que también en las heces y en orina hay virus, que es decir, a lo mejor contacto heces bucal o orina bucal también podría ser, pero es importante el lavado de manos y protegernos. Vemos por ahí con los guantes, señores, no vale nada de los guantes si tú llegas y tocas cualquier cosa y donde está el virus te lo llevas luego con el guante a la nariz o te tocas los ojos, no vale para nada. O sea, tienes que lavarte las manos y aplicarte algo antiséptico. En este caso, recomiendo, porque dura más que el alcohol, que se evapora, se utiliza el aceite ozonizado. Podríamos hacer las dos cosas. Utilizamos un alcohol, se evapora, y después aplicamos un aceite ozonizado que nos va a mantener una buena capa antigérmica.
También utilizar el agua ozonizada. Yo lo estoy utilizando para lavar las manos, para lavar heridas y también para los enjuagues. Tengo un pequeño vídeo en el Facebook. Entonces, ozonizamos aguas y hacemos enjuagues a los pacientes y lavados nasales. ¿Para qué? Para bajar esos virus que se acantonan y bajar la carga viral. Bueno, ¿cómo se realiza esta técnica endovenosa? Un volumen de sangre que se usa sería entre 50 mililitros a 100 mililitros, incluso podemos llegar a 200 mililitros. Hemos consensuado entre tres médicos expertos en la historia que es entre 150 y 200 mililitros sería una cantidad de sangre para cada tratamiento bastante considerable. Entonces, bueno, pues evaluar un poco si es una persona anémica, si es una persona mayor, tiene anemia, tiene la hemólisis, o sea, tenéis que contabilizar un poquito, tenéis que ver un poquito y cuantificar un poquito en qué situación está el paciente. Cuanto peor esté, pues oiga, no le saque tanta sangre, pero entre 50 y 200 mililitros es lo habitual. Las concentraciones de ozono para uso sistémico van desde los 10 microgramos por mililitro, ya saben ustedes lo que es eso, a 40 microgramos mililitro. ¿Por qué? Bueno, tienen que tener ustedes en cuenta que como volumen, concentración nos va a dar la dosis, puedo bajar el volumen y aumentar la concentración. No es muy bueno aumentar la concentración en un estrés oxidativo porque si hay mucha concentración ya hemos dicho que aumenta el estrés oxidativo. Si no me interesa aumentar el estrés oxidativo, no me interesa que sea germicida esa dosis, no me interesa dar concentraciones más allá de 40 microgramos. Aumento el volumen y me quedo en la concentración. Ahora, si quiero hacer más o menos una dosis equivalente, aumento volumen, disminuyo para el estrés oxidativo la concentración. ¿Vale? Evidentemente, lo que vamos a poner es un anticoagulante para que no haya una coagulación de la sangre extraída, porque 150 o 200 mililitros de sangre es una cantidad bastante considerable y se utiliza a partir más o menos de 10 mililitros al 3,8 de citrato de sodio. A partir de 100 a 150 mililitros de sangre, pues vas aumentando. Si es 150, pues le pones 100 de 15 mililitros. Si son 200 mililitros, le ponemos 20 mililitros de citrato sódico al 3,8%. Bueno, esto es importante, no lo voy a repetir, porque esto, señores, que os mete en la cabeza. O sea, una cosa, ¿por qué eso os tiene que meter en la cabeza? Porque esta es la clave de vuestra diana de tratamiento. Yo he considerado que hay tres posibles escenarios de tratamiento con ozonoterapia en el paciente. Vamos a hablar, unos serán pacientes COVID, otros no. En tres tipos de población vamos a hablar. ¿Por qué? Porque estos tres escenarios posibles de tratamiento va a ser uno, el preventivo, y en pacientes que están asintomáticos o los test están negativos. O sea, no tiene síntomas, el paciente está bien, pero quiere ponerse un tratamiento para que reforzar ese sistema de control, no solamente de la infección, sino de nuestro sistema, como hemos visto, nuestro sistema de respuesta inmunológica masiva. Pacientes con test positivo, otro escenario de pacientes en planta, que están en cuarentena, que están en observación, que están en el hospital, que están en casa. Bueno, pues a estos pacientes tendremos también que ver qué hacemos con ellos. Y luego el tercer escenario posible pues serían los pacientes en cuidados intensivos. Prevención y pacientes asintomáticos y que, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Aparte de lo que ya se ha comentado anteriormente por mis compañeros, vamos a hacer una ozonoterapia, autohemoterapia mayor, o también la podemos hacer rectal. Aproximadamente 150 o 200 mililitros de sangre venosa y vamos a dar una dosis más o menos media. ¿Por qué? Porque tenemos que prevenir la infección por un lado. Tenemos que prevenir también que tengamos un cierto estrés oxidativo para que nuestro sistema redox y nuestro sistema defensivo actúe por si hay algún virus. No hay que utilizar dosis muy pequeñas, porque estamos hablando de que si utilizamos dosis muy pequeñas vamos a estimular mucho la respuesta inflamatoria. O sea, vamos a estimular mucho la respuesta de nuestro macrófago, posible macrófago que desencadene este tipo de evento. Entonces, no nos interesa lavado de manos, enjuagues con ozono, aplicación de aceites ozonizados, vitamina C a 3 gramos diarios. Se puede utilizar también
es de la vitamina D, que es muy aconsejable, y también podéis utilizar la warfarina. La warfarina 1 miligramo, podéis utilizarlo en pacientes que veis que se van a poner enfermitos. Si veis, si está bien, no hace falta. Podéis utilizar un medicamento homeopático llamado Botros lanceolatus, lo podéis utilizar a la 10-DH, D-diecimal, que actúa sobre la coagulación de la sangre. Bien, también estos tratamientos son ciclos de 6 a 10 sesiones, se pone 1 o 2 por semana. Es un tratamiento a la población a nivel preventivo, asintomático y test negativo. Rectal, podemos utilizar 100 miligramos, se utilizan aproximadamente unas 20 sesiones diarias, todas las que se puedan, seguidas, y ahí tenéis 100 miligramos a 20 microgramos, 150 miligramos de volumen a 25 microgramos de concentración de ozono, 20 mililitros a 25 microgramos de concentración de ozono y 20 mililitros a 30 microgramos, otras 6 sesiones de ozono rectal. Cuando tenemos otro tipo de escenario, tenemos un paciente que ya está enfermo, ha pasado, ese es el 50-55% de pacientes que estamos viendo, que más o menos medio resuelven o que no van a hacer una situación muy severa, y que no están en el hospital en UCI. Bueno, pues aquí lo que se recomienda ahora, amigos, es dar una dosis mayor. Porque si damos una dosis pequeña de concentración de ozono, vamos a estimular nuestro poder de reacción de nuestro macrófago. No nos interesa, para nada nos interesa. Nos interesa grandes volúmenes a concentraciones moderadas y que esto oxigene, mejore la situación de la hemoglobina. También tenga una estimulación de nuestro poder R2, esa superóxido dimutasa, esas catalasas, el estrés oxidativo que está habiendo en demasía, y también que sea analgésica, antiinflamatoria y que sea algo germicida. Tenemos eso. Pero como ese paciente va a tomar la hidroxicloroquina, va a tomar retrovirales y tal, tenemos que apoyar a la inflamación. Creo que la diana fundamental del ozono en estos pacientes que se ponen muy severos y que se ponen en cuidados intensivos y que están incluso intubados, es la diana de apagar toda la tormenta proinflamatoria, porque esos son los estudios, tanto en Barcelona como en Italia, incluso los chinos, nos han hablado de cuando se utiliza el ozono en autohemoterapia mayor, baja, también nos lo han dicho aquí en Ibiza, también baja la PCR y baja la ferritina. Quiere decir, el paciente con 2 o 3 sesiones baja espectacularmente esa PCR. Ese es, o sea, como me hablaba un compañero intensivista, me dijo, oye, pero entonces el ozono va a ser la solución para la pandemia. No, es otra herramienta muy bien dirigida hacia una diana muy establecida. Hay que bajar la inflamación porque esta es una de las causas que está produciendo que los enfermos estén muy malitos. Y también a ayudar a que esa hemoglobina, junto con la hidroxicloroquina, que la hidroxicloroquina son como 5 hasta 10 veces más potente que la cloroquina y que dura 5 días más el tratamiento. Quiere decir que si tú a un paciente estableces que le vas a dar hidroxicloroquina 200 miligramos con una primera carga de 400 durante 5 días, el efecto va a durar 5 días más. A nivel rectal, bueno, este paciente se pone un ciclo más o menos de 6 sesiones cada 24 horas. A nivel rectal, pues ponemos esas cantidades, nada más que nombrar. Pacientes en cuidados intensivos, cuidado, que esto ha sido lo que en los medios de comunicación ha sido una cosa espectacular y que está todo el mundo en boga hablando de ello. La ozonoterapia en autohemoterapia mayor, 200 mililitros en sangre venosa y de unos 8 a 10 microgramos por sesión. Esto es lo que yo he utilizado en Barcelona, esto es lo que yo he utilizado en aquellos pacientes que se ha podido utilizar, porque ya se han visto todos los inconvenientes que tenemos con los servicios, pero los datos, tanto en Italia, en Ibiza, como los datos aquí en Barcelona, es en esa índole, que entre 8.000 a 10.000 microgramos por sesión. ¿Por qué menos que lo anterior? Porque no tienes que provocar tanto estrés oxidativo. Después de la mejoría se puede pasar a un nivel de tratamiento establecido de nivel 2, donde baja la PCR, la ferritina, el dímero, la interleucina 6, el paciente sale de la intubación o sale de esa situación severa, se puede continuar con el segundo protocolo de 4 a 6 sesiones más, porque estaría en una situación de hospitalización con 48 a 72 horas cada sesión. Y amigos, pues solamente os dejo esta reflexión. Creo que estamos aprendiendo cada día más conforme nos va llegando esta situación.
son muchos compañeros, muchos médicos que están a pie de cañón y están viendo lo que está pasando. Vamos a hacerle caso, porque ellos son los que están a pie de cañón. Vamos a utilizar una herramienta tan excelente como es la ozonoterapia. Se puede mejorar a los pacientes, evidentemente se puede prevenir también la enfermedad, no solamente el COVID-19. Hoy nos ha tocado hablar del COVID-19, pero esto es transportable a otros tipos de casos. Ahí os dejamos la información. Ha sido una jornada intensísima. Yo no sé si he dormido hoy 3 horas y con yo no sé la hora que es tardísimo, y llevo más de 1 hora hablando. No quiero hablar más porque es todo muy pesado. Ahí os dejo la asociación nuestra, que es la Asociación Española Profesional en Nutrición y Medicina Integrativa, donde podéis acceder a ella, y si os queréis asociar, y si eres miembros, hoy por hoy no tiene ninguna cuota, lo cual quiere decir que es de agradecer. Hoy por hoy no lo tenemos. También estamos asociados, y aprovecho para anunciar que creamos con otras asociaciones en España. Hemos creado la Federación Española de Sanitarios Pro Medicina Integrativa, y que nosotros somos también miembros. Hoy por hoy, yo dentro de las ASEPROIN no tenemos cuota. No sabemos si dentro de algún tiempo pues tendremos, porque tendremos que también arrimar el hombro a esta federación. Y ahí tenéis el Instituto Lineo de Formación en Medicina Integrativa. Llevamos 10 años formando a médicos en ozonoterapia, en medicina integrativa. Tenemos un máster europeo a nivel internacional. Lo avala una universidad portuguesa, la Universidad Atlántica, y os animo a que también entréis dentro de la medicina integrativa y humanista y que veáis el máster. Nada más por mi parte. Solamente muchas gracias por haber aguantado todo este tirón, y bueno, pues aquellas preguntas que se puedan contestar, con mucho gusto las contestaré. Nada, gracias a usted, doctor Cuadra. La verdad que es un placer enorme escucharle. Le entusiasma el ozono tanto como a nosotros, y eso se nota muchísimo. Es una pasada, sabe un montón. Yo me he perdido un poco a veces. Bueno, hasta nosotros los perdemos. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Y gracias a todos los asistentes, de verdad. Ha sido un verdadero placer. No va a haber tiempo para las preguntas, pues ya son las 2:30 y bueno, todos tenemos cosas que hacer, aunque estemos en casa. Os pido por favor que me enviéis las preguntas a mi correo electrónico o al eventos@kbiological.com. Mi correo electrónico es juan.fernandez@kbiological.com, y nosotros se las trasladaremos a los doctores y bueno, intentaremos contestarlas. De todas maneras, hemos visto que ha funcionado, que os ha gustado. ¿Qué tal, Juanjo? Y probablemente haremos otro. Ok, venga, gracias, Vamos a cerrar sesión. Un saludo. Todos. Avanti tutti. A comer. Gracias. Venga, hasta luego.